Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias en especial a Marcelo, que siempre está pensando en generar estos lugares, espacios de diálogo y visibilizar esta temática, sobre todo, como dice el nombre de este panel, de energías no convencionales. Lo tenemos, bueno, a Adrián, que es director de proyectos de Eitor, con vasta trayectoria en la industria argentina y nacional, a Xiomara Matei Duret, que bueno, ella es la responsable ambiental de DHCH, y a Javier, que coordina el Comité de Hidrógeno de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Y un poco se trata de esto, ¿no? El hilo conductor de lo que nos une acá es, bueno, la generación de energía a partir de procesos que no son tan conocidos. Si querés, arrancamos con vos, Adrián, para que nos cuentes un poco qué hacen en Eitor en esta materia de nuevas energías. Dale, gracias, gracias Claudia, gracias a la organización. Bueno, gracias a todos por estar acá. Les cuento, nosotros en Eitor somos una empresa que hace 30 años que trabajamos en el tratamiento de residuos industriales, ¿sí? Especiales y no especiales, y hace 5 años incursionamos en el área de energías renovables. Nosotros generamos energía eléctrica a través de biogás que se genera en unos biodigestores con residuos industriales. En esto, como decíamos antes, diferimos un poco de todo lo que se presentó hasta ahora, ¿no? Lo que se presentó hasta ahora eran las ventajas competitivas de la Argentina con el mundo, con todas las cosas que teníamos. Lo que nosotros hacemos, lo hace todo el mundo. Lo puede hacer todo el mundo, en cualquier lugar del mundo se hace. La gran diferencia que tiene con las otras fuentes de energía es que en esto de lo que hablábamos de la carbono neutralidad y demás, nosotros lo que hacemos es capturar carbono. Entonces, el proceso nuestro, al tener tratamiento de residuos, ¿sí? Además aporta carbono. Lo que lo hace muy beneficioso. Cuando uno lo ve la sustentabilidad de los proyectos, este es uno de los tipos de proyectos que más sustentabilidad trae. Una de las cuestiones que se planteó mucho recién era el tema de la seguridad energética. Estos procesos, cuando se hacen continuamente, pueden generar 24/7, o sea que están andando todo el tiempo, da seguridad energética. Por otro lado, reconvierte un pasivo ambiental, ¿sí? En una fuente de energía. Y por otro lado también tiene un subproducto que es un biofertilizante que se podría utilizar para desfosilizar también una cadena agroindustrial. Entonces, el potencial es enorme. El tema es cómo seguimos adelante con esto, pero si querés ahondamos más adelante, así pueden presentar. Claro, sí, sí. Ahora Xiomara nos va a contar un poco también cuál es el proceso que desarrollan en DHCH y en qué año empezaron con esta tarea, con este nuevo proyecto en su momento, ¿no? Bien, bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Como para hacer un poquito de historia y contextualizar, Grupo DH es un grupo de 6 empresas que están ubicadas entre la provincia de Santa Fe y provincia de Entre Ríos. Todas tienen en común que se dedican a la revalorización de residuos, cada una con un proceso productivo diferente, trata un residuo distinto. Y en este caso, puntualmente, DHCH, que nace como una empresa dedicada al saneamiento industrial, puntualmente para la industria aceitera, que trabaja con el residuo del fondo de tanque de la aceitera. La idea de ir más allá de lo que ya estábamos haciendo surge en lo que en principio parecía una reunión de todos los días con los dueños de la empresa, Diego y Hernán, por allá en el 2017, cuando vienen con la propuesta de recolectar aceite usado de cocina. A nosotros al principio nos pareció una locura, pero con el objetivo claro empezamos a armar esta red de logística que nos permite hoy recolectar aceite usado de cocina en más de 15 provincias
estar presente, acompañando también a nivel local a las municipalidades con alrededor de 150 convenios municipales, pero sobre todo el hecho de poder reciclar un residuo. Es importante comprender que nosotros a nivel nacional tenemos potencial en los residuos. Encontrar ese potencial y poder llevar adelante un proceso de acondicionamiento como el que hacemos nosotros convierte el aceite usado de cocina en materia prima para la generación de biocombustible de segunda generación. De ahí la importancia, y bueno, ya en estos 8 años que venimos llevando adelante el proyecto, seguimos para poder seguir creciendo y estamos buscando llevar adelante esta bandera de la sustentabilidad, que es importante, pero porque también, tanto a nivel local como internacional, ¿no? A nivel nacional e internacional, se ve la necesidad de encontrar procesos que sean ambientalmente amigables y que podamos llevar adelante una transición energética en Argentina. Creo que los residuos tienen un potencial importante para eso. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ahora vamos a ver que Javier nos cuente un poco, corriéndonos del tema residuos, cuáles son aquellas actividades que se desarrollan y que consumen combustible, energía convencional y no son pasibles de convertirse a eléctricos, por ejemplo. Y cómo hace esa transición a una energía limpia, ¿no? ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, recibirme en esta casa de estudios. Gracias ahí por la pregunta y la introducción. A mí me gustaría empezar con una pregunta para el público. Me gustaría saber que levantando la mano me digan quiénes saben más o menos de qué se trata el mercado del hidrógeno o de qué se trata el hidrógeno. Me pueden responder con sinceridad, yo no los conozco, así que pueden responder sinceramente, no los voy a juzgar. Levanten la mano quienes saben de qué se trata el mercado del hidrógeno. Bien, como esperaba, 4 o 5. Entonces, la pregunta que se está haciendo el resto, me imagino, es ¿por qué este caballero está acá sentado explicándome el hidrógeno? ¿Para qué importa? ¿No? Y un poco es el disparador. Yo estoy como coordinador del Comité de Hidrógeno de la Cámara de Energía Renovable, donde es una cámara empresaria, son empresas que se dedican al negocio de las energías renovables y dentro de ellas el hidrógeno es una de esas ramas, por eso tenemos el comité. Como me preguntabas o me decías, hay en la transición, donde tenemos que reemplazar ese enorme consumo de alrededor del 90% de la energía, está basado en combustibles fósiles. ¿Cómo hacemos para reemplazar todo eso? Y bueno, se está hablando de la electrificación y demás. A mí me gusta verlo como una pirámide y además está muy relacionado con los paneles anteriores, ¿no? Arrancando, la base de la pirámide es la eficiencia energética, que fue 2 o 3 paneles anteriores, donde hablaban, bueno, hoy como estamos podemos, manteniendo el mismo nivel de confort, consumir mejor, más inteligentemente y bajar ese consumo. Eso es fundamental. El siguiente paso de esa pirámide es electrificar y que todo lo que se puede electrificarlo, creo que el ejemplo más tangible que tenemos para todos es los autos eléctricos, donde vemos que es una solución factible y que en pocos años entiendo que estaremos todos manejando como mínimo autos híbridos y que esa energía eléctrica obviamente venga de una matriz con mayor presencia de energías renovables o energías limpias. Pero, como bien decías, la puntita de la pirámide, hay un montón de procesos y de industrias que no pueden ser reemplazados con energía eléctrica y no se puede mejorar mediante eficiencia. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos, no? En esos casos hay varias soluciones, pero una de las principales es tomar el hidrógeno como vector de energía y como reemplazo de materias primas. ¿A qué viene esto del hidrógeno, no? El hidrógeno se puede obtener a través de la electrólisis del agua y si la electricidad que usamos para esa electrólisis viene de fuentes de energía renovable,
hablamos de que es un hidrógeno verde, que lo van a escuchar en muchos lados. Actualmente el hidrógeno es muy importante en la industria como materia prima, se usa en procesos de refinación de combustibles, aproximadamente el 50%, el otro 50% es para industria química, donde la gran parte de todo eso se utiliza para fertilizantes, para la fabricación de amoníaco, la producción de amoníaco y la producción de urea, que sirve para básicamente hacer comida, lo cual no es menor. En todo esto se plantea, es el reemplazo del hidrógeno que actualmente se obtiene de combustibles fósiles, reemplazarlo por hidrógeno verde, ¿no? Entonces, en ese caso, no solo sería para reemplazar esos consumos de materia prima de hidrógeno, sino también como vector de energía. ¿Qué significa esto? Ese hidrógeno después se puede combinar de distintas maneras. Por ejemplo, hay procesos que, combinado con CO2 de captura biogénica, se pueden hacer combustibles sintéticos. Es decir, se puede hacer nafta y diésel sintético. Y se pueden hacer otros combustibles como metanol o mismo el amoníaco puede ser utilizado como combustible. De hecho, es una de las grandes promesas para la industria marítima. Todo lo que es industria marítima podría ser reemplazado por barcos de gran escala que funcionen quemando amoníaco, lo cual borraríamos de la ecuación al tema de las emisiones de carbono. Bueno, muchas gracias por esta introducción al hidrógeno, a los usos del hidrógeno en materia de transición energética. Bueno, y volvemos con vos, Adrián, para que nos cuentes cómo ven desde Eitor esta transición, cómo crees que va a suceder esta transición energética y qué debe suceder para que también haya más proyectos como los de ustedes, como también comentaba Xiomara, ¿no? A partir de el reuso de los residuos para la obtención de energías. Bien, acá voy a comentar algunas cosas que vine charlando con Marcelo en algún momento y también diciendo que él quería algunas cuestiones incómodas, entonces por ahí voy a plantear algunas cuestiones incómodas en esta situación, ¿no? La realidad es que lo que se hablaba usualmente de transición energética, lo que estamos viendo ahora por algunas consultoras internacionales y demás, también se habló en los paneles anteriores, le empieza a sumar cuestiones a las renovables y demás, un tema de asequibilidad, ¿no? De cuánto podemos comprar energía, por lo que se está viendo, de la gran demanda que va a venir de energía. En ese sentido, lo que nosotros vemos es que la energía que nosotros hacemos renovable, como energía solamente, es extremadamente cara. Sale entre 2 y 3 veces lo que puede salir una energía solar o fotovoltaica. Pero como decimos, trae un montón de otros beneficios ambientales que no se están teniendo en cuenta. Entonces, si uno quiere cobrar solamente el tema energético, el negocio no es sostenible. Claro, bueno, eso se decía en uno de los paneles que nos antecede, que el gran desafío es ser sustentable siendo competitivo. No alcanza, ¿no? Ser sustentable nada más. Exactamente. Y acá me voy a uno de los paneles también de los que se habló antes, donde me gustó la comparación con Europa, como diciendo, yo no me siento menos que nadie de Europa, yo tampoco me siento menos, lo único que sí siento envidia o menos es que creo que en Europa estas discusiones que estamos teniendo nosotros ahora las tuvieron hace 20 años. Entonces tienen un recorrido de 20 años que nosotros todavía no tenemos. Entonces tienen un montón de cuestiones que se hablan culturalmente que nosotros estamos empezando a incorporar y probablemente las estemos empezando a incorporar los que estamos presentes acá, pero no en la gran mayoría de la población, ¿sí? Entonces hay un tema con el reciclado, hay un tema con el tema del tratamiento de los residuos que no está claro. Entonces, una de las cuestiones de lo que se hablaba de las empresas también, si las empresas tienen más imposiciones de afuera que las que se ponen acá, y nos decían ejecutivos que están muy bien formados y demás, que ellos se ponen generalmente estándares más altos. De nuevo, eso sucede en un nivel de empresas. La mala noticia que yo tengo para traerles a ustedes
es que nosotros, trabajando con un montón de empresas y con pymes y demás, encontramos que esa concientización a nivel general no está. Puede estar en multinacionales, puede estar en un montón de... pero no está. De hecho, cuando nosotros estamos viendo el tema de los residuos, de cómo conseguir sustratos para nuestros proyectos, un organismo estatal nos dice, ¿por qué no se vienen a este área, que hay un área industrial muy importante y demás, que hay un montón de generación de residuos? Me reservo datos para no quemar a nadie, pero le digo, ¿y qué están haciendo ahora con los residuos? Me dice, los tiran al río, pero me lo dice con un desparpajo como diciendo, claro, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué pensás que podemos estar haciendo con esto? ¿No? Entonces, la situación es bastante complicada en este sentido para nosotros. Lo que nosotros vemos también es que hay un montón de plantas que generan energía, ¿sí? Entonces, cuando uno va a conseguir un sustrato o un residuo de alguien que normalmente se llama un pasivo ambiental, ese pasivo, como se estudia en esta casa de estudios, debería tener un costo. Ese costo generalmente no está puesto en los business cases de las empresas. Entonces la empresa no piensa que va a tener un costo. ¿Me ibas a decir algo? Sí. Sí, bueno, aprovechamos para incorporar el tema que venimos trabajando con las cámaras del sector, en el que obviamente acá la UBA y Marcelo nos han acompañado, que es el informe de generación y tratamiento de residuos que bimestralmente se hace con la UBA y la ONR, que muestra esto, que se trata menos del 10% de los residuos industriales que se generan en Argentina. Entonces, hablando de temas incómodos, está esto, ¿no? Por ahí generamos energía con un porcentaje de residuos que generamos, pero el otro gran porcentaje que no se puede recuperar y que no se puede reciclar, ni siquiera es tratado de manera correcta y dispuesta en un operador habilitado, en una planta de tratamiento, se vuelca en el río. Y eso, digamos, también oculta, si se quiere, o es lo que se llama greenwashing, ¿no? Entonces mostramos nuestra gestión de los residuos a partir de la porción que usamos para generar energía. Pero la gran porción que tenemos que tratar y no la tratamos, porque la verdad que el 90%, depende del bimestre, el último fue peor todavía, fue que solo se trató el 4,5%, se dispone de manera ilegal. Entonces, estamos lejísimos de una gestión sustentable y mucho menos competitiva, ¿no?, de los residuos. O sea, recién empezamos, está buenísimo que el tema lo estemos discutiendo y hablando, pero bueno, hablando de temas incómodos que Marcelo quería tratar, acá tenemos el oso adentro del bazar, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, incluso aparece cuando uno va a hablar con una empresa que genera residuos, la pretensión de decir, bueno, pero vos vas a generar energía con esto, ya vas a cobrar por esto, ¿cuánto me vas a pagar por llevarte el residuo? Se genera una situación muy incómoda en esto, de lo que hablábamos, ¿no? Porque ese empresario, en una lógica de hace 20 años, nunca puso en sus costos el tema del tratamiento de los residuos. Y es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Entonces, a lo que yo iba es, tecnologías como las nuestras no van a tener futuro si no vemos la ecuación completa. Si nosotros nos paramos... Hoy por hoy hay alrededor de 30 plantas de biogás andando en la Argentina, ¿sí? Y hay 30 proyectos más. Para que se den una idea, las 30 plantas son pre-pandemia. Después de la pandemia hubo un incremento de costos muy importante, por lo cual también hubo un subsidio para los nuevos proyectos donde hay un 20% más de tarifa porque incrementaron el 20% más los costos. Los primeros proyectos están muy finitos en eso. Entonces, si nosotros no entendemos que tiene que haber otra fuente de ingreso que no sea la energía, por eso la energía es cara, porque podría no ser tan cara si uno tuviera otra fuente de ingresos. En Europa hay 20.000 plantas de estas. Y no es que en Europa generan 20.000 más residuos que nosotros, ¿sí? Pero en Europa lo que decimos es, hay un mercado de carbono, entonces nosotros que somos carbono negativos, o positivos, de acuerdo a cómo uno lo ve, ¿no? Pero en realidad somos carbono negativo, como uno dice, nosotros aportamos
dióxido de carbono, podríamos estar emitiendo bonos si hubiese un mercado de bonos local. Por otro lado, bueno, hoy lo planteaban Carbon Neutral Plus, ¿no? Por otro lado, si hubiese una regulación que nos permitiera a nosotros comercializar los biofertilizantes, sería otra fuente de ingreso que hoy por hoy no existe en la Argentina, ¿sí? Y por otro lado, tener la conciencia de que el residuo es un pasivo ambiental y que hay que pagar el tratamiento. De esta manera o de otra. Cada tipo de residuo y cada corriente de residuo tiene un costo y tiene que tratarse de determinada manera. Entonces, todo eso es importante para que estos proyectos puedan salir adelante. Exactamente. Bueno, Xiomara, si querés también nos podés contar, porque quizás esa parte se desconoce y usualmente el generador, el que consume, el que da el aceite vegetal, piensa que te está dando un insumo para ser utilizado directamente en otro proceso y se desconoce toda la mano de obra y recurso que hay que ponerle a ese insumo para ser incorporado en otro proceso productivo, que es un poco lo que vos decís, Adriana. A ver, nosotros generamos residuos, cualquiera, ¿no? Estamos diciendo desde un consumidor hasta una industria. Ese residuo que se genera es un potencial insumo para un proceso productivo, pero necesita ser homogeneizado, digamos, necesita recibir cierto tratamiento para que pueda ser incorporado a ese proceso y ese es el costo del que estamos hablando. Ya sea porque se puede recuperar o porque no se puede recuperar. Por eso esto que vos decís, de que el costo del tratamiento está, digamos. El beneficio adicional es que en vez de disponerlo, lo puedo utilizar en otra cadena productiva. Pero, digamos, el costo de tratamiento está. Sí, de hecho, plantear procesos productivos a partir de residuos es uno de los grandes desafíos, es que uno no cuenta con la materia prima que ingresa con una calidad exacta, sino que vos tenés que crear la calidad de tu materia prima, porque vas a recolectar el residuo desde distintos puntos y vas a tener que hacer un compensado para que después eso se transforme realmente en un producto que pueda ser utilizado dentro de otro proceso productivo. En nuestro caso, lo vendemos para la generación de biodiesel. Nos sucede, y otro de los grandes desafíos, es que dentro de nuestra cadena de valor, el principal aporte que nosotros tenemos es en el generador. Y el generador es una persona que trabaja en la cocina, es decir, nosotros trabajamos con lo que sucede en la cocina, ya sea en las cocinas de las grandes industrias, en los restaurantes o en la cocina de casa. ¿Cómo llegamos nosotros a poder recolectar un residuo si quien lo genera no está capacitado para poder realizar esa separación? Por eso, a lo que Andrés recién comentaba, tenemos que sumarle el hecho de la educación ambiental. Para poder empezar a hablar de separación de residuos y tener procesos que sean ambientalmente amigables, necesitamos trabajar en educación ambiental y en políticas que puedan acompañar esto justamente. Desde nosotros, digamos, desde el proyecto que llevamos adelante, eso lo entendemos y comprendemos que necesitamos crear campañas de educación. Por eso trabajamos mucho con colegios, con las municipalidades, y en la parte de normativa, cuando nos presentamos en una municipalidad para poder trabajar con ellos, también les preguntamos, ¿tienen alguna ordenanza al día de la fecha que ustedes, donde puedan establecer qué es lo que se hace con el aceite de cocina? ¿Cómo el aceite de cocina les está afectando a nivel municipal? ¿No encuentran obstrucciones en la cañería? Si están cerca del río, pueden, o sea, nosotros en Rosario estamos el Paraná lo tenemos ahí y somos conscientes de que vemos a la basura pasar y sabemos o se ve la aureola de aceite cuando pasa por el río. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar eso? Bueno, iniciando desde la conciencia ambiental desde cada generador. Sin dudas también que las normativas son importantes, por eso el desarrollo de ordenanzas municipales que permitan la buena gestión de este residuo son necesarias. Bueno, nosotros desde ahí acompañamos y es uno de los grandes desafíos que hemos encontrado a lo largo de estos 8 años de proyecto. Bárbaro. Bueno, Javier, ¿querés contarnos, a ver, un poco desde la visión de la Cámara,
cuáles son las ventajas, las desventajas de la utilización del hidrógeno en la transición energética, cómo ven desde la Cámara también este proceso. Sí, está un poco relacionado con lo que venían comentando recién, hay algunos puntos compartidos, ¿no? Primero, la mala noticia es la misma, es caro. Así que si no, no estaríamos acá discutiendo el tema. Si fuera negocio, funcionaría directamente. Hoy esa diferencia alguien la tiene que pagar o se tiene que compensar de otra manera. Está en, de alguna manera, blanquear esos costos de no hacerlo, ¿no? Porque si no, no sería realmente comparable, ¿no? Lo que hablaban, como el tema es que es difícil. Me quedaba con lo de arrojar los residuos al río. ¿Cómo calculas el costo del impacto ese? Es difícil, no es tangible, pero de alguna manera sabemos que ese costo está y que de alguna manera lo vamos a sentir, ¿no? Así que por ese lado sí veo que se está trabajando cómo hacerlo, digamos, más eficiente desde el punto de vista económico para que sea atractivo. Y tomando un poco el panel anterior de los escenarios y cómo veía, creo que dijeron lo que, eso sí, todos saben, ¿no? Tenemos mucho sol en el norte, mucho viento en el sur, ¿no? No es ninguna novedad para nadie. Y eso nos da una ventaja competitiva tenemos, ¿qué significa tenemos mucho sol y mucho viento? Tenemos una fuente de energía barata, más barata que la media que está en el mundo, ¿no? En el sur tenemos factores de capacidad que rondan entre el 50 y el 60%, cuando el promedio mundial es 26%. Es decir, estamos más que duplicando la capacidad. Es decir, esa energía es la mitad de barata que las otras. Con todo eso, con esa electricidad barata, es una gran oportunidad para el hidrógeno, ¿no? Y no solo para consumo interno, sino también para exportación. Entonces, hay muchos proyectos que se están desarrollando con la visión de exportar. De hecho, muchísimos proyectos que están en la Patagonia, que de otra manera no podrían desarrollarse porque no hay suficiente red eléctrica para esa energía traerla hacia el centro del país, que es donde está concentrado el consumo, ¿no? Entre Buenos Aires y Rosario tenemos casi el 50% de la demanda del país. Ven muy factible desarrollar proyectos para poder exportar ese hidrógeno a través de los puertos y mandarlos a esas zonas del mundo donde son deficientes en energía, que básicamente son Europa y Asia, países como Corea, Japón, Singapur. Entonces hay una gran oportunidad en ese sentido y se está trabajando, pero una gran oportunidad conlleva un gran desafío, ¿no? Parece una frase de Spider-Man. Ese gran desafío significa que vamos a tener que desarrollar proyectos de gran escala. Para que se den una idea, hay planificados en el país entre 35 y 50 gigawatts. ¿Y qué significa esto para que no está en el mercado eléctrico? Hoy la red eléctrica argentina tiene instalados 42, 43 gigawatts. Es decir, es como duplicar la red eléctrica argentina actual, lo cual y en el transcurso de los próximos años, ¿no? Entonces ese es un gran desafío. El otro gran desafío, podemos dar malas noticias, ¿no? Acá era, somos nosotros, ¿no? Básicamente traducido es el riesgo país. Eso implica inversiones enormes. Estamos hablando de entre 80 y 100 mil millones de dólares que, ok, ¿quién va a poner toda esa plata con la inestabilidad que hay? En ese sentido, y un poco lo que decías, hay que darle un poco un marco normativo y desde CABRE estamos trabajando junto con las autoridades nacionales en lo que sería una ley para el hidrógeno. Venimos interactuando fuertemente en ese sentido, que ya hay proyecto de ley presentado, y venimos participando y presionando para que asegurar el contexto. Una gran oportunidad es esto que salió de la ley bases con el RIGI, sería una gran oportunidad para darle un poco más de previsibilidad a aquellos inversores que
podrían estar interesados en esto. Entonces, el desafío pasa por ahí. Primero, por hacer los proyectos lo más eficientes posibles y aprovechar la gran cantidad de recursos que tenemos en ese país. Dar un marco normativo que haga de paraguas para que esos proyectos que se planifican a 30, 50 años puedan tener la tranquilidad de que van a poder solventar los vaivenes de la política. Y después, bueno, resolver los temas técnicos que no van a ser menores, que tienen que ver con la infraestructura. Todo esto va a requerir ampliaciones de puertos, de rutas, de redes eléctricas, de gasoductos, que tenemos que ver cómo lo resolvemos, pero creo que estamos trabajando en ese sentido. El tema es que, si me permiten la mala palabra, tenemos que planificar a largo plazo, ¿no? Esa es, creo que, la Algo que gran no cuestión. se practica en este país hace mucho. Bueno, ahora vamos a seguir con una pregunta que viene del público, que es para Xiomara, y que pregunta cómo es la recolección del aceite usado, cuáles son sus principales generadores, que bueno, lo comentabas recién, y cómo es la rentabilidad económica de todo el proyecto desde su recolección, acondicionamiento hasta la venta como un insumo. Entiendo que quiso preguntar, que un poco es lo que veníamos recién hablando, ¿no? Cómo hacen posible el negocio con todo este circuito. Bueno, muchas preguntas. La primera era la del generador. ¿Quiénes son los generadores que vos Bien, hablabas de los que están en la perfecto. cocina? Sí, nosotros clasificamos los grandes generadores, que son justamente los que tienen generación mensual alta, como son los restaurantes, como mencionaba antes, comedores industriales. Y después tenemos los pequeños generadores, que somos nosotros en casa. Después de freír la milanesa, es así, el aceite en vez de tirarlo lo podemos recolectar en una botella plástica, y es ahí donde nosotros, como servicio a la comunidad, lo que brindamos son los puntos verdes. Estos puntos verdes están estratégicamente ubicados en distintas localidades a lo largo de la Argentina. No llegamos hoy día al sur, y ahí me voy a meter un poco más en la parte de rentabilidad y logística en unos minutos, pero sí estamos presentes en lo que es centro-norte, y en Buenos Aires llegamos, así que ahí estaría nuestra línea de acción hasta el momento. Justamente lo que hacemos es eso, es la recolección, que si se quiere pensar es casi un puerta a puerta por los municipios y los grandes generadores. Después, en cuanto a lo que es rentabilidad, y bueno, uno de nuestros grandes desafíos es la logística. En cada una de las provincias donde desembarcamos con este proyecto implica también generar trabajo local, es decir, ¿quién mejor que alguien que vive en la provincia para poder comunicar y transmitir nuestro objetivo? Y a su vez, en la recolección sí nos pasa, y ahí coincido con lo que veníamos hablando antes, que el generador te dice, bueno, pero vos te estás llevando mi residuo, ¿y por qué no me pagás por este residuo? Cuando nosotros recibimos esa pregunta, lo primero que explicamos es, la recolección la hacemos de manera gratuita, tenemos personal especializado para hacer esa recolección, al cual obviamente tenemos que abonar un sueldo. Hay un gasto de logística desde que se recolecta el aceite hasta que llega a la planta para ser acondicionado, y todo ese costo es asumido directamente por la empresa. ¿Y es rentable? Sí, es rentable después cuando nosotros realizamos el proceso físico, porque esto no se trata de una gran tecnología, sino se trata de un trabajo de hormiga llevado a nivel país para poder después realizar una limpieza y acondicionamiento físico, donde al aceite se le retira el agua, porque en la freidora se utiliza agua, donde se le retira el resto de comida del mismo pan rallado, y se genera el producto final. Y ese producto final, que es el aceite con cierta calidad como lo pide el cliente, también hay ensayos químicos que necesitan ser llevados adelante para garantizar calidad y trazabilidad del residuo, también tiene un costo. Cuando nosotros hacemos el balance económico, nos da positivo. ¿Y por qué nos da positivo? Porque hoy día gran parte de este producto se exporta, y hay un mercado externo que está mirando atentamente cómo puede generar cambios a nivel ambiental.
Esos cambios que por ahí en la Argentina nos cuestan más y van más lento, el mercado los empieza a impulsar y de cierta manera hoy quien no hable de sustentabilidad en la empresa va a quedar fuera del mercado. Por eso nosotros nos enfocamos mucho en generar transparencia en nuestros procesos para poder hacer eficiente después la venta de este producto y de esta manera sea rentable. Hoy, digamos que el mercado que nosotros tenemos del producto es hacia Europa. Es poco lo que se queda acá en Argentina. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que también tenemos, que quede en Argentina y que podamos hacer esta transición energética desde acá con el potencial que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Xiomara, Adrián, Javier, nuevamente Marcelo por el espacio. Y bueno, terminamos nosotros entonces con este panel. Un aplauso, muchas gracias.